la sociedad se enfermó. ¿Y saben qué? Parece feo, pero lo voy a decir. La sociedad dominicana está en estado agónico. Los valores morales, el respeto por la vida, ya la vida no vale nada. O sea, aquí literalmente estamos perdiendo la sensibilidad, nos estamos convirtiendo en carniceros. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. Yo decía anoche, pero ¿y qué pueblo el diablo es este? La verdad es que nosotros tenemos una sociedad salvaje. ¿Qué daño se le hizo a este país con no educarlo? Nosotros, el daño más grande que se le ha hecho a nuestro país es haber convertido este país en un reino de la ignorancia y de la estupidez. No hay cosa peor. ¿Cuántas atrocidades uno ve? Cruces, rebases, vehículos. Motor en vía contraria. Motor en vía contraria. Sujetos que cruzan de un lugar a otro. Vehículos, camiones que no respetan nada, patanas que son descerebrados los que van en ellas. Dios, qué daño se le hizo a esta nación con no educarla. Padre amado, pagaremos por décadas ese abandono. Por eso es que hay mucha gente diciendo que de este país lo que hay que hacer es irse. Estamos asistiendo al exterminio de la raza humana dominicana. Seguimos teniendo el primer lugar de número de muertos en accidentes. Los accidentes están matando más gente que en cáncer en la República Dominicana. Claro, porque es una locura. Lo que se vive en las calles, carreteras y autopistas de República Dominicana es una locura. Y hay una violencia generalizada. Y esto es la profecía que se está cumpliendo. La Biblia lo dice. Se levantarán hijos contra padres y padres contra hijos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, aquí yo creo que llegó Satán a este país. Yo tengo parientes extranjeros y cuando vienen aquí, yo soy que tengo que manejarle. Porque no me atrevo a que cojan un vehículo porque lo van a matar. Aquí es una locura. Es un verdadero matadero. Es una lástima. Un lindo lugar y un desperdicio. ¡A la isla de la muerte! Entonces, esta sociedad, yo no sé dónde nosotros vamos a llegar. Y estamos hablando que queremos una sociedad avanzada, una sociedad moderna, una sociedad de crecimiento. ¿Crecimiento de qué coño? Si ni siquiera los elementos básicos se garantizan aquí. Tenemos que estar jodiendo con los impuestos, tenemos que estar jodiendo con los políticos, tenemos que estar jodiendo con los haitianos, tenemos que vivir defendiéndonos de todo. Entonces, una sociedad con ese tipo de comportamiento, señores, no puede avanzar. No hay manera. Es que aquí o te vencen por cansancio o te vencen porque no hay manera. El que hace las cosas bien en esta sociedad, el que trabaja, el que paga sus impuestos, el que hace las cosas de manera correcta, está sometido a unos niveles de estrés y depresión, que es el mismo sistema que te empuja a hacer lo indebido. ¿Qué es lo que es, guau? Dame la verdadera luz, manín. Dime, me quité. ¡Pra! Yo soy la pámpara. Tengo la pámpara pieñea. Tengo la pámpara pieñea. Prepárate, chico. La República Dominicana debe revisarse. Nosotros como país, el Estado que nos maneja debe revisarse. ¿Y por qué debe revisarse? Mire, lo que se está viendo ahora mismo en la República Dominicana y se vivió este fin de semana mete miedo. Esta sociedad está perdida, esta sociedad está podrida, esta sociedad está vuelta a nada. Es digno de que el país se detenga a analizar lo que está pasando. Reitero, cuando usted ve que una madre, médico profesional de este país, militar, agarra a una hija, la asesina y la descuartiza, la cosa no anda bien. Esta descomposición que estamos viviendo en estos momentos en el país, mire que se lo estoy diciendo hoy, vayan tomando medidas. Esto no es una sociedad que está sana. ¿Hasta qué niveles está llegando el salvajismo en este país? Y no nos estamos dando cuenta, nos estamos haciendo lo loco. Eso es prácticamente, vete a morir para tu casa.
la llena de violencia. Y ahí usted lo está viendo. A cada rato un tiroteo porque cosa le rozó un carro, una discusión de tránsito. Aquí se están viendo una fenomenología de crímenes increíble. ¿A qué se debe? Que yo no puedo decir, a la crisis económica, porque la crisis económica lleva a la depresión. Sí, eso es cierto. Lleva a la depresión. Pero también, señores, usted quiere que le diga una cosa, lleva también a los crímenes pasionales. Porque una pareja que tiene hijos, que trabajan los dos y el dinero no le da, ¿verdad? La vía de buscársela por la izquierda, vamos a llamarle así, para no decir la palabra pesada, entonces produce ese tipo de cosas, la indignación en ambos géneros, en ambos bandos. Entonces, señores, estamos atrapados en la gravedad y hay que llamar las cosas por su nombre, de una gran crisis. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Con razón este mundo está vuelto una porquería de por Dios. ¿Pero cómo es posible? ¿Y en qué mundo estamos viviendo? Ahora, la frecuencia aterra. Cuando te dice 20 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. ¿Aquí ha ocurrido algo? ¿Cuándo en la historia de la República Dominicana o uno de los países de mayor violencia contra la mujer, que es México? 20 en un mes es demasiado. Es inaceptable una sociedad que mate 20 mujeres en un solo mes. Inaceptable. Eso tiene que disparar las alarmas. Eso debe de disparar las alarmas. ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! Esta vaina tocó fondo. Nosotros hemos perdido todo vestigio de autoridad y la sociedad no se está dando cuenta de eso. Y cuando nosotros pensamos que no y no queremos verlo, es peor el proceso. Porque lo que no pensamos así tenemos que denunciarlo y ponerlo sobre la mesa y decírselo. Señores, mira cómo nos hemos convertido. Mira lo que somos. Es ciertamente no hay autoridad, no hay respeto a la autoridad y no hay consecuencia de la autoridad. Aquí hay una pérdida total. Hay un cambio en el pensamiento y la idiosincrasia de los dominicanos. En los sistemas de valores, de conducta, hemos cambiado demasiado. Y lo primero que puede hacer una sociedad para mejorar o transformarse es admitir la situación que nosotros tenemos. No hay policía para parar a todo el desgraciado fresco, afrentoso que quiera desafiar. No hay forma. Tenemos que ayudar desde la sociedad. Realmente yo no sé si es un amor que tenemos, todavía no queremos ver la transformación que ha ocurrido en nuestra sociedad. La degradación y la falta de autoridad y de cultura de sujeción a la autoridad es enorme y en todos los sectores, señores, y de una forma desafiante, de una forma desgastante. No hay forma alguna de usted someter todo a la cohesión. Tiene que haber un mínimo de avance mental de la población. Es que el lumpen no mira, el lumpen no tiene moral, el lumpen no tiene corazón. Y entrando en la realidad de los barrios de la República Dominicana, en donde ya los ciudadanos sienten que el sálvese quien pueda es lo que impone el día a día. Nos hemos mal acostumbrado al hecho de que usted no puede tomar una llamada de celular en una avenida porque se lo quita. La inseguridad y la violencia está normalizada en República Dominicana y vemos ya como natural de que usted no puede salir con una cadena de oro a la calle que se vea porque se la quitan. Se le mete el delincuente y le roba las mercancías. Eso es normal ya. Porque ¿qué le puedo yo decir a usted? Si usted vive en República Dominicana, no hay nada adicional que yo le pueda decir porque usted sabe que en este país vivimos con miedo a salir a las calles.